Muy buenos días, esperamos que se encuentren muy bien. Vamos a esperar un par de minutos más porque sigue conectándose gente para iniciar. Por mientras les comento que esta reunión está en modo seminario, por lo tanto no tienen por ahora acceso a micrófono y cámara, pero al final de la presentación, cuando ya se quieran hacer preguntas o reflexiones, podemos habilitarle los micrófonos a las personas que levanten su manito. Eso, voy a esperar un minutito más para empezar, Blanca, porque sigue ingresando gente aún. Ya, ahí se nos estabilizó un poquito el número. Ya tenemos 60 asistentes, así que bueno, muy buenos días a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a esta primera sesión del ciclo de capacitaciones Oficina Verde. Contarles que este ciclo, ya esta es su cuarta versión, si no me equivoco, lo hacemos todos los años con el fin de traer temas innovadores en la temática ambiental para todas las personas que son parte de las instituciones que están actualmente en el programa de acreditación Oficina Verde. Por lo tanto, todos los colaboradores de las instituciones o empresas que son parte de este programa son bienvenidos para que puedan ahí también en las futuras sesiones que les vamos a estar informando prontamente, puedan ir invitando también a sus colegas y también contarles que este ciclo de capacitaciones aporta al cumplimiento de uno de los requisitos que tiene el programa de acreditación, que es la realización de capacitaciones ambientales. Como les comentaba, la idea es que en este ciclo podamos abordar temáticas interesantes, innovadoras, emergentes que están ocurriendo en materia de gestión ambiental y educación ambiental, que son los temas que más nos convocan en el marco del programa de acreditación. Y para eso siempre queremos dar una charla inaugural con un poco llevándonos a un proceso más reflexivo. Y es por eso que hoy día nos acompaña Carlos Rurrón Sacón, que es el jefe del Departamento de Gestión Ambiental Local e Institucional del Ministerio de Medio Ambiente, quien nos hará una exposición sobre la formación de la conciencia ambiental. Así que ya siendo las 10:05, Carlos, te doy la palabra para que puedas iniciar tu presentación. Ya. Buen día a todos y a todas, espero que estén muy bien esta jornada. Esta jornada va a ser un viaje, muchos me han dicho que hemos presentado esta charla en varias ocasiones, no sé si tantas, pero sienten como que hubiesen ido un poquito a una clase de historia, ¿ya? Y esperamos que sea así, porque lo que vamos a aventurarnos básicamente tiene que ver con preguntas, ¿ya? Tiene que ver con preguntas principalmente casi media existenciales, diría. Por ejemplo, ¿cierto? ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Ya? De una u otra forma, ¿cierto? ¿Por qué de una manera vamos construyendo nuestro pensamiento y si es tan original como creemos o lo adaptamos y lo vamos modificando? Como una suerte de producción y reproducción, ¿cierto? De lo que uno va viendo en la vida. Y claramente nosotros siempre somos herederos, ¿ya? De lo que han hecho otros, ¿ya? Y la idea es justamente ver cómo ha sido esta relación con la naturaleza y cómo hemos tenido esta suerte de divorcio hasta la fecha de hoy, ¿ya? Pero obviamente quizás con una mirada bastante optimista también en términos de que eso se puede revertir, son momentos históricos. Entonces voy a compartir pantalla, ¿ya? Acá incluir el audio. Voy a ver si con las ventanas se puede estar ahí, conciencia ambiental. Sí, aquí está. ¿Se ve ahí? Sí, se ve, Carlos. Ya, perfecto. Entonces voy a compartir en modo total. Yo no los veo, así que de este momento no veo a nadie salvo, ¿cierto?, la imagen que compartimos. Entonces, ¿cierto?
la idea es hacer un pequeño viaje por el pensamiento, esta historia del pensamiento, que puede ser incluso más entretenida que esta historia de hechos, que no deja hacerlo también, pero esto también nos ayuda a romper un poco el esquema. Eh, en primer lugar, ¿cierto? Nuestro objetivo es comprender desde el punto de vista de la historia, el pensamiento, el desarrollo de la relación entre el ser humano occidental y naturaleza. Subrayo esto de que sea ser humano occidental, ¿ya? Porque somos herederos, los que estamos, la mayoría presentes, quizás otros no, ¿ya? Tienen, ¿cierto? Esta herencia europea de la visión del mundo, ¿ya? Veo que también hay otras herencias de ver al mundo de forma distinta, por ejemplo, en términos del mundo asiático, ¿ya? Y también de las comunidades indígenas que tienen una mirada totalmente distinta, pero esta es la que predomina, la que domina, ¿cierto?, en el orden mundial, ¿ya? Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué pensamos así? ¿Por qué llegamos a una relación un poco difícil con la naturaleza, ¿ya? Y la idea justamente también es cómo los paradigmas, ¿cierto?, que dominan cierta la época influyen en la cosmovisión y en las decisiones y repercuten, créanlo o no, en las decisiones públicas y privadas, ¿ya? Fíjense en esta lectura, esta es la introducción, ¿cierto? Fíjense, este es un libro, ¿cierto?, de Vladimir Arseniev, ¿ya? Que se llama Der Susala. También es una película muy antigua, ¿ya?, de Akira Kurosawa. Es súper interesante, ¿ya? Porque trata de un originario, ¿cierto?, de comunidades indígenas en la Siberia, ¿ya?, que se hace muy amigo, ¿cierto?, de este explorador, Vladimir Arseniev, ya un explorador ruso, ¿cierto?, que lo mandan a misiones, ¿cierto?, para conocer bien la taiga, ¿cierto?, de esa gran Siberia, ¿ya? Y se encuentra con esta persona que conocía ya como las bandas humanos, ¿cierto?, los recovecos de la exploración, por lo tanto le ayudó mucho a él y se volvieron súper amigos, unos amigos, ¿cierto?, realmente envidiables. ¿Ya? Ese sentido de amistad, de lealtad, de preocuparse sobre el otro, de lealtad tremenda, ¿cierto? Y enseñanza y aprendizaje. Y en la película, tanto en la película como en el libro, sale este diálogo súper interesante, ¿ya? Que recoge visiones que se van contraponiendo, si lo ven al final. Fíjense acá, por la tarde estuve anotando mis observaciones mientras que Dersu asaba carne de alce. Durante la cena, lancé un trozo de carne a la hoguera. Al verlo, Dersu se apresuró a sacarlo del fuego y lo tiró a otro lado. Entonces, él lo increpa, ¿cierto? ¿Por qué tira la carne al fuego? Me preguntó con aire insatisfecho. ¿Cómo se puede quemar en vano? Le dice él. Nuestra mañana, obviamente, él hablaba un ruso muy malo y obviamente aquí se trata de expresar como él lo decía, ¿ya? Nuestra mañana vamos, aquí viene otra gente y come. Si tira carne al fuego, así desaparece. ¿Y quién más va a venir? Le pregunta, ¿cierto? A Vladimir, que no hay nadie en este páramo, ¿ya? Dice, ¿cómo quién? Dijo sorprendido. Mapache va, tejón o corneja va, y si no hay corneja, ratón va, y si no hay ratón, hormiga va. En taiga hay mucha gente distinta. Entonces, si se fijan en este diálogo, hay una contraposición de visiones súper interesante. Esta visión ya heredera occidental en que las personas son igual a los humanos, y mientras tanto versus no. Y muchas veces también si ustedes ven la película, que está en YouTube, así que la pueden ver, es una película bastante interesante y buena, o sea, Akira Kurosawa es un directorazo, ¿eh? Bueno, fue. Y ven, ¿cierto?, que él considera como un igual al mapache, a los ratones, a las cornejas, ¿ya?, a la hormiga. Ya considera como un habitante, ¿cierto?, que también puede, ¿cierto?, aprovecharse de ciertos alimentos, por lo tanto dice, lo considera como gente. Si se ve eso de una u otra forma, él considera como un igual al mapache, a los ratones, a las cornejas, ¿ya?, a la hormiga. Ya considera como un habitante, ¿cierto?, que también puede, ¿cierto?, aprovecharse de ciertos alimentos, por lo tanto dice, lo considera como gente. Si se ve eso de una u otra forma, los otros seres para Dersu son iguales. De hecho, le dice gente también. Muchas veces en la película le dice gente, ¿ya? Otro tipo de gente. Por lo tanto, lo considera en un plano de igualdad, ¿ya? Y eso, ¿cierto?, ya rompe el esquema de Vladimir, que lo veía como algo totalmente asimétrico, ¿cierto? Como una suerte que yo domino la naturaleza y hago lo que quiero.
es súper interesante esa expresión y él, obviamente, en el libro ustedes ven, cuando lo vayan leyendo o en la película, lo va aprendiendo y lo va sintiendo. Y eso es súper interesante. Son dos composiciones distintas en una pequeña frase, ¿ya? Entonces, la pregunta está, ¿cómo llegamos a separarnos tanto de la naturaleza? ¿Por qué para las actuales culturas predominantes la naturaleza se redujo solo a ser un recurso para ser explotado? Ustedes pueden ver acá un video de Pearl Jam, Do the Evolution, ¿ya? Que es un extracto, un video bastante largo, significativo, lleno de simbolismo. Y esto muestra de una u otra forma, en forma brutal, obviamente, ¿ya? A través de los dibujos de McFarlane, ¿ya? Cómo, ¿cierto? La ciudad se alimenta, ¿cierto? Y sin importar nada lo que ocurra en el ecosistema, saca y saca para sobrevivir. Claramente es una canción que es una protesta, una crítica social, obviamente una crítica que es brutal, pero yo creo que no deja estar de lado. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos, ¿ya? Nosotros estamos llenos de sesgo, ¿ya? De que de una u otra forma estos procesos tan brutales no lo vemos porque no son tan así, ¿ya? Pero en el fondo ocurre esto, ¿ya? Y de una u otra forma se hace esta denuncia, que se ve como objeto y yo tengo que alimentar esta ciudad. Esa es la crítica que hay detrás, ¿ya? Pero la pregunta es, nuevamente, ¿cómo llegamos a separarnos tanto de la naturaleza? ¿Por qué para las actuales culturas predominantes la naturaleza se redujo solo a un recurso para ser explotado? No deja de ser interesante esta pregunta. Entonces vamos a usar dos elementos clave, la conciencia y la historia, ¿ya? En términos de elementos para poder entender. Entender, ¿cierto? Que la conciencia me permite, ¿cierto? Entender y dónde estoy situado, ¿ya? Y cuántos son los efectos o no que genero. ¿Estoy consciente de mis efectos? Y la historia también nos va a acompañar porque claramente son procesos evolutivos en el pensamiento. No solamente hay evolución, claramente, en los temas, por decirlo así, físicos, ¿ya? O en los fenotipos o las características que tiene un ser humano, ¿ya? Sino también, obviamente, en su pensamiento. Por eso, por ejemplo, tenemos derechos ahora de cuarta generación. Si nos quedamos con los derechos de primera generación, yo creo que muchos, ¿cierto?, de los derechos actuales que tenemos no existirían, ¿ya? Entonces, siempre hay una evolución, porque se va refinando. Igual que la violencia, por ejemplo, antes era bastante brutal y física, ahora, ¿cierto?, pasa a ser bastante abstracta y bastante dañina también, ¿ya? Entonces, todo esto va evolucionando de una u otra forma. Y la idea justamente es tomar, ¿cierto?, estos dos elementos como la conciencia y la historia para poder entender. Vamos a avanzar ya, obviamente, bastante resumido, ¿no? Que vamos a estar 2 horas acá, ¿ya? Para nada, ¿ya? Cómo, ¿cierto?, hubo paradigmas de una otra forma que influían, ¿cierto?, en la forma de ver y comportarse frente al mundo. Vamos a partir del 500, solamente un tema bastante arbitrario, se corta ahí porque también hay el fin del Imperio Romano occidental al menos, ¿cierto? Eh, Empieza también el feudalismo, no hay una fecha exacta, siempre son las magnitudes, ¿cierto? ¿Ya? Pero pensemos, ¿cierto? Entre el 500 y 1500, ¿cierto? Estaba dominando la religión y la economía feudal. Luego pasamos a un proceso de transición, ¿cierto? Donde está predominando el paradigma, ¿cierto?, de la ciencia y la economía capitalista. Y ahora estaríamos, y eso, por decirlo así, nos estamos atreviendo a decir que estaría iniciando recién, ¿cierto?, la ciencia, un paradigma de ciencia y economía ecológica, ¿ya? Que podría ser como un inicio, ¿ya? Recién estamos en el inicio, ¿no? No es que esté consolidado esto. Ya, acá está el tiempo, si se fijan, ¿cierto? Pasamos de los tiempos como circulares, ya, contenidos en sí mismos, a un tiempo lineal, ya a partir del 1600 específicamente, ya empieza a mirarse el tiempo de forma distinta. Y la relación con la naturaleza, claramente vemos, ¿cierto?, cuál es el tipo que predominaba, de acuerdo al paradigma, predominio de la conciencia conectiva y orgánica, ya, cómo se relacionaban, ¿cierto?, los seres humanos del medioevo, ya, con la naturaleza. ¿Ya? En la transición de la conciencia no conectiva y atomista, ¿ya? Hay un proceso de transición, ¿ya? Que de una manera ya vamos a separarnos de la naturaleza, luego se predomina esta conciencia hasta bien adentrado, ¿cierto? El siglo XX, ¿ya? Y que de una manera hay, vemos cambios a partir entre, entre los años 60 y 70, donde hay una revolución también de pensamiento que muchas veces no lo identificamos, ¿ya? Y ahora estamos, por decirlo así, bautizando, ¿ya?, hacia una transición de una conciencia conectiva y sistémica, ¿ya?, que es muy distinta, ¿cierto?, al medioevo, con la naturaleza. Pero hay una interrogante ahí, ¿ya?
porque obviamente no sabemos si puede, así como han existido distintas corrientes de pensamiento y que se han ido extinguiendo, esta pueda sobrevivir, no lo sabemos, ¿ya? Pero por lo menos está. Entonces, viajemos un poquito a este pasado, ¿ya? ¿Qué era la conciencia conectiva y orgánica? ¿Ya? El siglo XVII, ya especialmente, va a marcar un hito súper importante en términos del pensamiento y nuestra relación de la naturaleza que va a impactar hasta ahora, incluso hasta la forma en con que trabajamos, se lo aseguro. ¿Ya? Acá ocurre una separación y una fragmentación total de la separación, ¿cierto?, de la visión del mundo moderno, ¿cierto?, ya con la del medioevo, ¿ya? Especialmente con respecto a la concepción del tiempo y la naturaleza. En el tiempo en el medioevo, ¿ya? Para la persona era totalmente cíclico, ¿ya? Estaba estático, no había avance, estaba contenido en Dios, ¿ya? Acá incluso el concepto, por ejemplo, de futuro no existía, ¿ya? El proyecto no existía ese concepto. De hecho, el concepto de progreso, por ejemplo, recién apareció, de acuerdo a varios estudios, ya en Inglaterra, por ejemplo, apareció ese concepto por el siglo XI, por ahí. Por lo tanto, y ahí ni siquiera se está instalando, apareció un concepto, ¿ya?, del progreso, que es interesante porque siempre hablamos de progreso actualmente, pero recién aparece ahí, no viene de antes, ¿ya?, antes de esa fecha. Así le pido un salto de fe, en todo caso, porque le digo que se ha hecho harta investigación al respecto, ¿ya? Y de una otra forma, ¿cierto?, estaba regido, ¿ya?, y contenido de Dios. Por lo tanto, ¿cierto?, el tiempo también tenía algo de sacro, estaba marcado, ¿cierto? Incluso la gente, ya en esa época, las campanas marcaban el ritmo del día, del rezo, de ir a dormir, pero también ya lo hacía la misma naturaleza. Ya, fíjense lo que, cómo era estático, ¿cierto? Ya, en términos, ¿cierto?, de cómo estaba contenido y era cíclico, ya, casi como una suerte de espiral, pero bastante lenta y bastante encerrada en Dios. Fíjense acá, lo que decía San Agustín, ya, tus años ni van ni vienen, mientras que estos, nuestros, van y vienen para que puedan venir todos. Tus años están parados, fíjense, todos a la vez, porque son estáticos. Y lo que se van no son desplazados por los que vienen, porque no pasan. Estos nuestros, en cambio, serán todos cuando ya no sean todos. Aquí no voy a leer todo, pero es súper interesante lo que dice, ¿cierto?, San Agustín, obviamente un filósofo también, ¿cierto?, en las confesiones, y que de una manera refleja, ¿cierto?, que acá no hay avance, las cosas son, ¿ya? No nos preocupamos de lo que venga, vivimos, ¿ya?, de acuerdo al tiempo. Fíjense cómo remata, y en otro tiempo no había tiempo, ¿ya? Y esto, si uno se remonta, por ejemplo, a los Vedas, ya que los Vedas son libros sagrados indios, ya, decían también lo mismo. Hubo un momento que no hubo tiempo, o sea, no había tiempo y tampoco espacio antes de la creación. Es interesante, ya, como de una manera también esto lo va reflejando en su propia reflexión. El ritmo de vida, ¿cierto?, estaba marcado por las estaciones, por la naturaleza. Obviamente no había luz, no había ampolletas como ahora, que nosotros, ¿cierto?, artificializamos todo, ¿ya? Domesticamos la luz totalmente, ¿ya? El fuego era difícil, ¿cierto?, mantener, pero, ¿cierto?, la gente se movía por el ritmo de la naturaleza totalmente, ¿ya? El día amanecía cuando correspondía y no sé, no se levantaban antes que, ¿cierto?, no saliera la luz, por ejemplo, ¿ya? Estaba, ¿cierto?, también el ciclo había regido también por lo que decía la naturaleza, invierno, ya. Nosotros en invierno funcionamos tal cual como si fuera verano, actualmente. Pero en esa época no. De hecho, habían dos tiempos incluso en la noche. Un tiempo, ¿cierto?, de dormir muy temprano, pero despertar y generar un vínculo con la familia, ¿ya? O con los que estaban viviendo en esas casas, ¿cierto? O los hogares, no lo sé, no sé si podemos decir los casas también como concepto, pero es interesante que despertaban, creo que como a las 12 hasta las 1:30, se levantaban a comer algo, ¿cierto? Compartían y luego volvían a dormir. Es interesante, esas costumbres obviamente no están ahora, ¿ya? Pero existían. ¿Ya? También la naturaleza, ¿cierto?, era orgánica y estaba viva en esa época, ¿ya? Podríamos decir que era bastante animista, ¿ya? Era panteísta también, porque también se veía, ¿ya?, la naturaleza, ¿cierto?, con mucho significado, eran obras y creaciones de Dios también, por lo tanto estaba en un plano más o menos de igualdad, tal como lo veía Derso y tal como lo ven muchas comunidades
indígenas que muchas veces nos cuesta comprender por qué lo ven distinto, pero la cultura dominante dice que eso no es lo correcto, pero eso en ese momento, en esa época lo hubo, ¿cierto? Y veían que la naturaleza, ¿cierto? Era más o menos igual, ¿ya? Era la creación de Dios. De hecho, ¿ya? Por ejemplo, cuando se hacían estudios sobre la naturaleza eran totalmente descriptivos. Usaban el método aristotélico, ¿ya? Que en el fondo jamás se iba a ocurrir sacar, ¿cierto? Y hacer una autopsia de algo, ¿ya? Veían la naturaleza, ¿cierto? Como algo contenido, que no había que alterar, ¿ya? Y había que cuidar, ¿ya? Curiosamente. Entonces, ¿cierto? Había una conciencia participativa. Fíjese, esta fotografía es muy interesante cómo hay una suerte de armonía, ¿ya? Y el mismo, ¿cierto? San Francisco de Asís, ¿cierto? Lo relata, fíjese, alabado seas mi Señor por la hermana luna y las estrellas. Lo trata de hermanos, en un plano de igualdad, tan igual como Dersu, ¿ya? Eh, Alabado mi Señor por el hermano viento y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo, fíjense. Ya, por todos ellos a tus criaturas da sustento. Ya, alabado, ¿cierto?, la hermana la agua, ya, que para nosotros son elementos. Pero acá, obviamente, para San Agustín, ¿cierto?, bueno, San Francisco, tenía, ¿cierto?, un significado con espíritu, ya, de un plano de igualdad, hasta el fuego, ¿cierto? Y obviamente a la madre tierra. Fíjense, por la hermana, nuestra madre tierra, ¿ya? Entonces, no deja de ser interesante esa visión, ¿cierto? Que de una manera él expresa esto y de otra, es un fiel reflejo, ¿cierto?, de la época. Había una conciencia conectiva y orgánica y participativa, donde, ¿cierto?, los seres están en un plano de igualdad, ¿cierto?, y de cierta armonía. El ser humano sería parte de un ciclo, no aparte de, es parte, ¿ya? Entonces, es interesante, ¿cierto?, cómo estas formas de expresión, ¿cierto?, van reflejando también la forma de ver el mundo, ¿ya? Pero sin embargo, ¿cierto?, la naturaleza tampoco era muy buena onda, por decirlo. También, obviamente, ¿cierto?, había peligros, se le veía como algo hostil, o sea, irse al bosque solo era casi morir, ¿ya? Habían peligros, ¿ya? Pero siempre lo manifestaban de un punto de vista de la explicación, de un punto de vista de que eran castigo divino, o fuerzas malignas, o embrujos, etcétera, ¿ya? Pero obviamente había una simetría, la naturaleza también era fuente de miedo, ¿ya? Porque se veían muy vulnerables los seres humanos, ¿cierto? Por la imprevisibilidad, no estaban en el tema de modelos como los modelos que tenemos para cambio climático, ¿ya? Para nada, eso no existía, ¿ya? No había nada que predijera, ¿cierto?, cómo podía venir, salvo, ¿cierto?, algunos sabios, ¿ya? Pero en la generalidad no lo era, ¿ya? También, ¿cierto?, la naturaleza, como dije, se conoce por lo concreto y lo cualitativo, ¿ya? Lo reitero acá. Se lo observaba y escribía sin alterarla porque lo contrario era modificar la obra de Dios, ¿ya? Acá, ¿cierto?, reitero, el método aristotélico tiene que ver con comprender el mundo, observar, clasificar, detallar, ¿cierto?, buscando la inducción y la deducción para entender ciertas leyes, ¿ya? Y como buen hombre pragmático, Aristóteles, ¿cierto? El conocimiento se obtenía a través de los sentidos y la experiencia, ¿ya? Que es súper interesante porque si uno lo ve, por ejemplo, lo ve con la inteligencia artificial yo diría que es una inteligencia platónica, ¿ya? Porque no tiene experiencia, no vive en el mundo, pero sí tiene mucho conocimiento que se le va insumando en forma teórica, ¿ya? Fíjense, diríamos que las IA, las generativas, especialmente son bastante platónicas, ¿ya? No conocen a través de la experiencia ni los sentidos, no tienen sentido tampoco, no tienen ojo, ¿ya? Pero eso no significa que en el futuro no lo vayan a tener, ojo. Bueno, pero es interesante hacer esos paréntesis, esos contrastes, ¿cierto?, que uno tiene totalmente en los tiempos. Ahora, como todo modelo o como todo paradigma empieza a tener también fisuras, ¿ya? Y empiezan a existir ciertos pensamientos diciendo, cuestionando estos modelos y si esto especialmente pueden entorpecer cierto crecimiento del mismo ser humano. Acá tenemos, ¿cierto?, podríamos decirlo así, precursores de estos pensamientos. Son, obviamente, podríamos decir, los revolucionarios, ¿cierto?, los primeros que hacen esto, empiezan a establecer semillas, ¿ya? Entonces, acá tenemos, ¿cierto?, a Marsilio Finicio, que era un sacerdote, ¿cierto?, de Florencia, fíjese ya,
que decía, mira, ¿saben que yo no me compro esto tanto de que seamos tan igual con la naturaleza? ¿Ya? Esto especialmente el Renacimiento, 1500 por ahí, ¿ya? Y decía, mire, yo no creo que estemos tan igual, ¿ya? Y yo creo que, dice, está por debajo de la gracia, ¿cierto? Está en el último elemento de esta cadena que forma la materia del mundo. Por lo tanto, tenemos cierto dominio sobre ello. ¿Ya? Así que no estamos en forma de igualdad. Y creo, ¿cierto?, que el ser humano debe, ¿cierto?, de una manera moldearla más y está a su disposición, más que en un plan de igualdad. ¿Ah? Interesante. Ya, lo tomo, puede ser una forma de ver las cosas en forma distinta. Acá Da Vinci también entra en juego, aquí son dos florentinos también, Da Vinci de Florencia, ¿ya? Dice acá que el conocimiento de la naturaleza se basa no solo en el sentido directo de la vida, en un grado mayor, sino en los principios matemáticos deducidos de la observación de la naturaleza y coordinados con ella. La naturaleza está, fíjense acá, regida por la razón como por su ley interna. La razón es la maestra y protectora de la naturaleza, su brida y norma eterna. Entonces, acá lo que dice, ¿cierto? Este tremendo, ¿cierto? Inventor, pensador, artista, la tenía toda, ¿ya? Es que, miren, él amaba la naturaleza, de hecho, todo, pero fíjense que él fue el primero a empezar a hacer ciertas disecciones, empieza a romper esa tradición aristotélica, empieza a estudiar músculo, empieza a entender cómo son las mecánicas, cosas que no se atrevía, ¿cierto? Desde un punto de vista de cómo se conocía ya en pleno medioevo, esto el Renacimiento. Hace estudios, ¿cierto?, del cuerpo que estaba prohibido, ¿ya? No se podía hacer, ¿cierto?, autopsias para entender los músculos y toda esa mecánica, ¿ya? Por lo tanto, ya se rompe esa tradición de que, bueno, ya no me meto tanto ya no lo veo algo como igual, en primer lugar, sino que también, de una u otra forma, también puedo empezar a desentrañar sus ciertos secretos más profundos. ¿Ya? Y ellos, de una manera, seguramente hay otros más pensadores más, yo me quedo corto, yo no conozco toda la historia de Europa, pero por lo menos lo que he investigado, Marsilio Finicho fue un hombre portentoso en esa época, ya como pensador. Obviamente no nos llega acá porque quizás era el más popular, ¿ya? Pero de una manera hace los primeros quiebres, ¿cierto?, entre la naturaleza, ¿cierto?, y el hombre, y especialmente el Renacimiento. Fíjese que recojo un poco también algo que acá más o menos local, ¿ya? En relación, ¿cierto?, a la naturaleza también, la relación que también se trajo, ¿cierto?, la hispanidad. Yo sé que en 1549 ya todavía estamos ahí en pleno renacimiento todavía, ¿cierto? Ya un cambio, pero aún como son transiciones, quedan, no es tan absoluto como ahora. Pero fíjense lo que decía acá, la primera disposición ¿ya?, que tomó el Cabildo de Santiago, la primera medida, ¿ya?, fue de carácter ambiental, ¿ya? Y lo que dice obviamente está puesto en textual, ¿cierto?, en castellano antiguo. Acordóse en este cabildo por dichos señores que hoy, dicho día en adelante, que ninguna persona de ninguna condición que sea, ¿ya? Recuerden que había una situación de casta en esa época, no lo mismo que ahora hay clases, no había casta, ¿ya? Mande a cortar ni corte en el monte, ¿ya? Bosque, normalmente nosotros asociamos monte como si fuera una montaña, pero es bosque. En términos de esta ciudad de Santiago, ningún árbol, nadie puede cortar ningún árbol de la ciudad de Santiago sin que mande a dejar horca y pendón. O sea, no voy a cortar la horca, obviamente es una parte del árbol y el pendón también, ya. Ojo con eso, no se puede cortar nada. So pena por cada pie que cortase o mandase a cortar, se le llevara la pena o pagara, ¿cierto?, cada pie 2 pesos de buen oro. O sea, por cada 30 centímetros aproximadamente, ¿cierto?, y corta un árbol, ¿cierto?, va a tener que pagar 2 pesos de buen oro. Estamos hablando que el árbol se estaba valorando en oro, ¿ya? Uno para cada persona que lo denunciara y otro para los propios, ¿cierto?, destinos de la ciudad, que era el cabildo. Entonces, este texto refleja también un pensamiento, un paradigma, ¿ya? Un paradigma que se expresa en una decisión administrativa, ¿ya?, que tiene que ver justamente con, mire, acá los árboles se cuidan, ¿ya? Y son tan valiosos que cada pie de cada árbol, por ejemplo, pensemos que si tuviese 30 metros un árbol, ¿ya?, sale una fortuna cortarlo. Y esto también tenía que ver con una preocupación justamente por lo que había pasado en España, ¿ya?, con la devastación de bosque, y no quería que pasase esto acá. Por lo tanto, había también una mirada también, no solamente de algo pragmático, también había un sentido incluso hasta de esa visión más o menos religiosa,
¿ya? En relación a la naturaleza. Se expresaba acá en un dictamen totalmente administrativo. Además, ¿cierto? En esa época, solamente para contarles, ya, en el eje, teniendo como eje el río, había 400 metros por ambos lados, en total 800 metros, ¿cierto? De una zona que no se puede cortar ningún árbol, nada, ¿ya? Acá, obviamente, eso ya, por el 1700, eso empezó a disminuir, y no quedó ningún árbol alrededor, ni ningún árbol parque, por ejemplo. Algunos parques quedaron en el Mapocho, por ejemplo, pero en vastas zonas, ¿cierto?, de nuestro país, no hay zona, ¿cierto?, de biodiversidad al lado de los ríos, ¿cierto?, protegidas. Salvo si ustedes, los que van y los que conocen, y los que no han conocido, ojalá conozcan, en Chiloé, ustedes pueden ver que las quebradas tienen muchos árboles, porque tiene una herencia también española ahí, ¿ya? Y una cultura de decir, esto no, acá no cortamos árboles. Van a ver varias partes desmontadas, obviamente, ¿ya? Y hay temas de tráfico, pero alrededor de los cursos de agua, no. Ya hay bosques bastante, por decirlo así, densos, ¿cierto? Alrededor, ¿cierto? Los cursos de agua. Y eso también es una herencia. Pero también se hizo para proteger, ¿cierto? Para que no hubiera inundaciones, etc. Pero bueno, obviamente llegó la modernidad y eso no importaba. Total, se podía controlar, canalizar, y eso se podía gestionar, ya, a través de la razón y la ciencia. Pero interesante que ese pensamiento también se reflejó acá y obviamente coincidía totalmente con las cosmovisiones indígenas, ¿ya?, de la naturaleza, ¿ya? Especialmente de ese español recién llegado. ¿Ya? Veía la naturaleza muy parecida como lo podían ver las comunidades mapuche o las comunidades mará. Ah, sí, estamos de acuerdo con eso, totalmente, decía, ¿ya? Pero eso va a cambiar. Ahora aparecen ciertos dos personajes sumamente importantes, ¿ya?, que es Bacon y Descartes, ¿ya? Acá empieza una rotura. Tenemos estas dos personas, ¿cierto? Ficino y Da Vinci, ¿cierto? Que dicen, miren, no estoy tan de acuerdo, ya podemos estudiar mucho más, la naturaleza no está en plano de igualdad, pero acá empieza esta ruptura, ¿ya? Y aquí cito a Berman, dice, de la transición, perdón, una ruptura donde comienza a instalarse, ¿cierto?, una conciencia no conectiva y atomista. Ya la naturaleza también cambia en forma de analizar las cosas, ya acá ya la naturaleza, ¿cierto?, se le entiende por lo abstracto y lo cuantitativo, ya la naturaleza es mecánica, no hay espíritu en ella, o sea, se despoja cualquier tipo de animismo, alma, es conocida por la manipulación y se experimenta con ella. Ustedes no ven ningún experimento en el medioevo al respecto, ¿ya? Pero acá se experimenta. Y acá dice Berman, es un estado de la mente, ¿ya?, la conciencia no conectiva, en que el conocedor o el sujeto aquí dentro se ve a sí mismo como algo radicalmente distinto a los objetos que confronta, lo cual él considera que están más allá afuera, ¿ya?, que están afuera. No se siente parte de un sistema. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿ya? Empezamos a separarnos, no estamos integrados. La naturaleza, como no con las comunidades, ¿cierto? Muchas comunidades cerca de la Amazonía, ¿ya?, que la consideran como su casa. Acá nosotros lo vemos como algo aparte, ¿ya?, totalmente aparte. Además, ayudado obviamente por las ciudades, las que vivo, más aparte la vemos, ¿cierto? Eh, Acá, fíjense lo brutal, ¿ya?, y lo terrible, pero bueno, es parte de la historia. Ellos no son los culpables, obviamente, pero de una manera instalan algo sin saber lo que podía ocurrir. Seguramente lo podrían repensar ahora viendo los efectos, ¿ya? Fíjense lo que dice Bacon en 1620. La naturaleza debía ser sometida y dominada. En otras palabras, para conocer la naturaleza, esta debe ser vejada. Fíjense que la palabra es súper fuerte. Y extraer todos los conocimientos útiles de ella para el desarrollo de la humanidad. Ya estaba instalado el concepto de progreso, ¿ya? Para Bacon, en Inglaterra, para Bacon, este era el papel primordial de la ciencia, es decir, otorgar poder al hombre sobre la naturaleza. O sea, la ciencia estaba para darle ese poder. Ya la simetría se estaba instalando, ¿ya? Y obviamente esto convenía mucho, ¿ya? Especialmente para un mundo que se exploraba, que se veían oportunidades, que se podían instalar colonias, que se podía explotar. Encajaba totalmente. También le dice, Descartes también llama a hacernos años después, ¿sí?, amos y dueños de la naturaleza. Hace su aporte en el proceso de separación entre hombre como especie de naturaleza mediante el método y las diferencias que tenemos con la naturaleza y los animales. Descartes entiende que todo tiene una mecánica, que Dios mismo creó un mundo mecánico que estaba disponible para el humano. O sea, de hecho, ya, si ustedes leen el discurso del método, ya, ustedes pueden ver que él dice que, por ejemplo, si uno, un mono, dice, habla de un chimpancé, un mono, ya, usted, no sé,
que no tienen dolor porque en el fondo son reacciones mecánicas. Ellos no tienen alma, por lo tanto no tienen dolor, ¿ya? Por lo tanto no sufren. Eso lo ve, son reacciones totalmente mecánicas, por lo tanto usted puede seguir investigando. Acá no hay sufrimiento. No lo entiendas, ¿ya? Y él, obviamente, a través de la duda metódica, dice, bueno, yo, que de una manera inaugura toda la forma de abordar la ciencia y tomando la corriente de Bacon, dice, ¿saben qué? La naturaleza, ¿cierto? Hay que entenderla también por un método, ¿ya? Entonces, si se fijan, y contrasta totalmente con lo que hacía con el método aristotélico, ¿ya? De abordar la naturaleza, ¿cierto? Fíjense lo que dice acá, ¿ya? En la duda metódica, lo que nosotros hacemos, buscamos evidencia, análisis, síntesis y comprobación. Eso está en nuestro pensamiento, ¿ya? En la universidad, el colegio, en la cultura, etcétera, totalmente integrado. En esa época no estaba integrado, ¿ya? Luego hay revoluciones culturales, obviamente, que se integran. Por lo tanto, dice acá, para conocer y comprender es necesario fraccionar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Analizamos, ¿cierto? Descomponemos, volvemos a armar para llegar a respuestas, ¿cierto? Mediante la medición y las matemáticas. Algo bastante normal en nuestra cultura, pero totalmente revolucionario para la época. Era súper revolucionario llegar y entender toda la magnitud de la naturaleza, ¿cierto? Está bajo totalmente nuestro dominio y obviamente va inaugurando otra fecha, otra época. Entonces, estos son los precursores, ¿cierto? De este nuevo pensamiento, esta nueva forma del mundo. Lo más probable habían otros precursores, ya que autores menos conocidos, pero de una manera se hacen club, de una manera, hay coincidencia en los pensamientos y se van profundizando, ¿ya? Entonces, predomina, ¿cierto? Totalmente empieza a predominar una conciencia no conectiva. Ya empiezan también, fíjense, también las primeras máquinas, voy entendiendo, la ciencia avanza, pero también avanza con la economía y cierto progreso. Ya, acá Berman nuevamente lo cito, dice, el colapso de una economía feudal, la emergencia del capitalismo a gran escala y la profunda alteración de las relaciones sociales que acompañaron a estos cambios suministraron el contexto de una revolución científica en Europa. ¿Ya? O sea, la ciencia no fue solamente que la revolucionó, sino que también se está rompiendo una economía feudal, una producción más en masa, ¿cierto? Exploraciones, creación de máquinas. ¿Ya? Acá se instala totalmente, ¿cierto? El concepto del progreso lineal. Ya el tiempo no era algo estático como lo vimos en el medioevo. ¿Ya? Acá empieza la razón del tiempo. De hecho, se empieza a domesticar. ¿Ya? Acá aparecen ya los relojes mucho más precisos. Los relojes, ¿cierto? Que existían en ese momento no estaban. Empieza también, por ejemplo, en los barcos también estaban temporalizados. Todo tenía un tiempo cierto para la producción de jornadas laborales, que muchas veces iban más allá del descanso que tenían el medioevo. Si estaba oscuro se seguía produciendo, da lo mismo. Ya eso altera totalmente la vida de los seres humanos, ¿ya? Y entonces acá la ciencia es productora, ¿ya? De nuevo es bienes y servicios, aspecto totalmente armónico con la economía de mercado, la sociedad del consumo y el espíritu del capitalismo, ¿cierto? Acá se instala también, hay quiebres también incluso desde el punto de vista religioso, ¿ya? En el catolicismo se gana el cielo rezando, ¿ya? Pero en los protestantes, que luego, ¿cierto? Especialmente con el colonialismo inglés y otros más, ¿cierto? ¿Ya? El cielo se ganaba, ¿cierto? Generando capital y generando, ¿cierto? Riqueza, ¿ya? Eso era un indicador. Recuerden que estaba medio predestinado, pero como sabían que podía estar predestinado, si tenía cielo o no, una señal era que si usted ganaba y generaba recursos y era rico, ¿cierto? Era que tenía posibilidad de llegar al cielo. Entonces, ahí se van confluyendo una serie de elementos, ¿cierto? Para dar este contexto, ¿ya? Como se puede ver, ¿cierto? También en este predominio, ¿cierto? Aparece la revolución industrial, y esta revolución industrial, ¿cierto? Que está a finales de 1700, ¿cierto? No hay una fecha, siempre son magnitudes, nuevamente, digamos eso, no hay una fecha exacta, hoy día es el día de la revolución, no, ¿ya? Pero sí, en el rango del 1700, ¿cierto? A finales empieza, ¿cierto? Este proceso. Ahí acaba totalmente ya el imperio español, deja de serlo y aparece, ¿cierto? El colonialismo en Asia y África y también en América, ¿ya? Pero también, si se fijan, empieza otro tipo de relación, ¿cierto? Aumenta también la población y claramente ahí vemos alguna fotografía, ¿cierto? De cacería de focas, ¿cierto? En Juan Fernández, por ejemplo, ahí hubo cientos de miles de focas que desaparecieron. Fíjense también ahí en los conejos, bosque, la captura de las ballenas, ¿ya? Pero el mismo ser humano también empezó a verlo distinto. El concepto de raza, ¿ya? Fíjense que aparece por el 1600, el 700, se consolida por ahí, ¿ya? Antes no estaba el concepto de raza, no existía, ¿ya? Ojo, no existía.
¿ya? Es una construcción cultural, ¿ya? Pero fíjese que también a los seres humanos que estaban, no eran europeos, ¿ya? También se les consideraba como algo bajo, ¿ya? Que tenía que ser dominado o que eran enemigos, ¿ya? Se daban ciertos tremendas por los cueros cabelludos que se iban recolectando, ¿ya? Se daban excelentes recompensas, ¿ya? 200 ciertos dólares, ¿ya? Para guerreros, dice acá arriba, ¿cierto? Ya eh, era 4 o 5 veces el sueldo que voy a tener un campesino, ¿cierto? En Estados Unidos. No era Estados Unidos, era todavía una colonia, ¿cierto? Británica, ¿ya? Pero era mucha plata. O, acuérdense, también, ¿cierto? De lo que pasó también a las comunidades, ¿cierto? Cahuéscar en el sur, de la Patagonia, que también se recompensaba o se mataba y se dejaba el campo abierto, ¿ya? Entonces, había también una diferencia con los seres humanos, unos que tenían alma y los que no tenían. ¿Ya? Es interesante que eso marcó mucho hasta ahora, en que, por ejemplo, los matrimonios mixtos en Estados Unidos, fue tan fuerte esto, recién se autorizaron en 1956, cuando en España, ¿ya? La misma reina católica dijo, miren, si hay que casarse indios con españoles y al revés también, ¿ya? Y ahí el matrimonio va a ser igualitario, o sea, no había un tema racial, si se fijan, pero acá fue bastante posterior. Quizás por eso también puede deberse que todavía nosotros quizás nos saltamos, hay clasismo, hay un cierto racismo también, pero no con esa ferocidad que es cierto que hay en otros lugares. Pero bueno, ya como ustedes pueden ver, ya en Revolución Industrial empieza, ¿cierto? También, ¿cierto? Con primera revolución, segunda revolución y tercera revolución, y obviamente esto implica también una mayor cantidad de población y también de consumo. Ya, si te fijan, volvemos en 1620, se inicia la ruptura, ya, no pasa nada con la naturaleza, pero ya a fin del inicio de la revolución industrial 1790, más o menos una fecha aproximada, ya empieza a cambiar totalmente el panorama. ¿Ya? Hay mayor población acá y se cruza totalmente también con la mayor producción, a mayor tasa, ¿cierto?, de extinción, ¿cierto?, de especies. Entonces, si se fijan, acá la curva bastante pronunciada y la tendencia no es muy favorable, tanto en reptiles, mamíferos, ¿cierto?, y aves y todos los vertebrados, ¿cierto?, que sería esta línea verde del gráfico. Entonces, hay una pérdida totalmente empírica de que, bueno, se crece, pero también la naturaleza va sufriendo con esto, no es gratis, ¿ya? Pero hay precursores, ¿cierto? Curiosamente, 4 germanos y un británico, ¿ya? Dicen, oye, pero esto no está tan bien, que digamos, ¿ya? Uno de los primeros fue Goethe, ¿ya? Que decía, oye, sé que no podemos conectarnos contra la naturaleza, ¿ya? Eh, eh, él hace un libro vinculado justamente con la evolución de las plantas y veía las potencialidades, veía cómo estaban conectados y empezó a inaugurar todo también, un romanticismo también importante sobre la valoración de la naturaleza. O sea, no es casualidad, ¿cierto?, que sean germanos y que Alemania sea el único país en el mundo, no sé si hay otro, quizás alguien me puede corregir, que tenga un partido verde tan fuerte y que existe hasta ahora, ¿ya? Es súper interesante, ¿ya? Otro importante acá es Humboldt, ¿ya? Humboldt es brillante porque fue uno de los primeros, ¿cierto?, en su cuaderno de viaje, en su estudio, ¿cierto?, especialmente en América Septentrional, ¿cierto?, de ver el cambio climático. Como viajaba, miraba cómo iba cambiando el clima, lo iba anotando sus cuadernos, ¿ya? El viaje en Orinoco creo que es un libro súper interesante, bueno, que le recomiendo, que más encima narra, ¿cierto?, Humboldt, con Humboldt, cómo, ¿cierto?, iba cambiando los climas, cómo el arrasar los bosques, ¿cierto?, y poner plantaciones, iban cambiando. Fue uno de los primeros a detectar, ¿cierto?, el cambio climático. Recuerden que una de las obras de Humboldt también se destaca mucho, por eso es tan ponderado, ¿ya?, y admirado hasta la fecha de hoy, fue el que creó la obra Cosmos para llegar también a la ciencia, ¿ya?, hacia la comunidad, que no fuera un círculo cerrado. Cosa que también lo tomó Carl Sagan, ¿ya? Los que más viejos quizás vieron Cosmos, que también de una manera refleja, ¿cierto?, esa obra editorial.
¿ya? Pero él fue el primero en hacer este tema de relaciones y dejarlo por escrito como un estudio. Haeckel fue el primero, obviamente, y si bien es cierto, no inventó el concepto de ambiente, o medio ambiente, pero sí inventó el concepto de ecología, ¿ya? Ahí tenemos a otro germano. Y veamos también un poquito a Marx. Si bien Marx, ¿cierto? Lo pongo acá más allá de lo que habla de capitalismo, pero fue súper interesante en unos libros que fueron descubiertos mucho tiempo después, o lo publicaron mucho tiempo después, por los años 40 recién, ¿ya? Que se llaman los Grusindre, y en estos libros, ¿cierto? Él muestra, ¿cierto? Cuando no solamente la explotación del capitalismo de las personas, sino que también cómo había desarraigo, cómo también se generaba impacto, ¿cierto? En la naturaleza, cómo la naturaleza había perdido lo sacro, y que de una manera, ¿cierto? Cómo esto repercutía, ¿cierto? La sobreexplotación, ¿cierto? De los campos y los bosques, ¿cierto? En disminuir la calidad de vida de los habitantes, pero también de algo tan importante como la naturaleza. Súper interesante eso. Pero fue descubierto, y eso le importó un bleo muchas veces, ¿cierto? A los marxistas que dominaban, ¿cierto? Por ejemplo, en Rusia, y secaron ya lagos, y dejaron sin mar, ¿ya? Entonces, es interesante si bien es cierto, lo advierte, pero no se le toma en cuenta, y se le toma en cuenta mucho tiempo después, cuando un poquito tarde, ¿ya? El Magdaral, ¿ya? Por ejemplo, ese se sacó, ¿ya? Entonces, ojo. Y tenemos acá a Malthus, ¿cierto? Este era de estos pioneros también, que decían, mira, también yo cuestiono, ¿cierto?, sobre el tema de ensayo sobre la población, ¿ya? Que decía, ¿cierto?, entre mayor crezca la población, menor cantidad, ¿cierto?, de alimentos va a haber y va a producirse ciertos problemas. Claramente no contaba que la tecnología podía aumentar la producción y otros elementos, pero aún así, ¿cierto?, pone en cuestionamiento el modelo predominante. Todos ellos ponen de una u otra forma, unos más, otros menos, ¿cierto?, los cuestionamientos del modelo, la forma de ver la naturaleza, ¿cierto?, y que de una manera va a influir poderosamente a este presente siglo. Y aquí ya vemos, ¿cierto?, nos encontramos nuevamente con este recuadro, ya en que hay un cambio radical, ya especialmente postguerra, ya después de la Segunda Guerra Mundial, ya hay un cambio radical. Ya pasamos por esto, por el predominio de la conciencia conectiva y orgánica, ¿cierto? Acá pasamos por la religión de la comunidad feudal, cómo miraba la naturaleza, y luego, ¿cierto? Vemos que hay una transición, ya, con precursores como Finicho y Da Vinci, y los consolidadores, Bacon y Descartes, dicen, miren, este es el nuevo paradigma, cómo hay que ver el mundo y cómo hay que, ¿cierto?, abordar la naturaleza, ya. Acá el lema, podríamos decirlo, era destruir para avanzar, ya. Para progresar hay que destruir, ¿ya? Ovejar, como decía Bacon. Entonces, ahí está la gran ruptura. Obviamente es una propuesta teórica esta, ¿no? Y por otro lado, ya emergen, así como hay precursores frente a este modelo de medioevo que se ponen en contra un poco de la visión, aparecen precursores como lo que nombramos como Goethe, Humboldt, Marx, Haeckel y Malthus, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto? Dice, mira, esto no está tan bien, o pensemos un poco más, hay cosas, hay efectos de carácter negativo, hay que entender las cosas que como un sistema, no como algo separado, como atomista, todo está de una manera interactuando entre sí, ¿ya? Y empiezan a partir de esto, ¿cierto?, a generarse estas nuevas ideas, y luego vienen a consolidar, ya por el bastantes años después, ya, para que vean que también la historia del pensamiento es más lento de cambiar, no es tan instantáneo, no son dos clics, ya, o un clic, ya, y empieza, ¿cierto?, una nueva forma de ver y buscar cómo nos conectamos. Es decir, hacer una reconexión, pero ya no desde lo religioso, sino también de la ciencia, ya, como parte observadora y autocrítica. Ustedes saben que la ciencia tiene que tener autocrítica, si no es ciencia, ¿ya? Solo, ¿cierto?, convicción, y no. Acá la ciencia siempre se cuestiona, ¿ya? O fanatismo, podríamos decirlo, ¿ya? Entonces se cuestiona. Y aparecen ciertos pensadores. Y esta vez, ¿ya?, las protagonistas no son, como Ficino dice, hombres, son mujeres. Y aparece la figura de Rachel Carson, ¿ya?, que hizo un libro muy importante, ¿ya?, que es La Primavera Silenciosa.
Y esto ocurre en el país más capitalista de todos los países del mundo, ¿cierto? En ese momento, ya, que era Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aparecen una serie de elementos, ¿cierto? Que empezaron a afectar, ¿cierto? Al mundo, ¿ya? Y empieza a haber cierta conciencia que esta industrialización no puede ser descontaminada de tajo y no pasa nada. Estaban generando ciertos efectos en la población. Por ejemplo, ya está esta contaminación del bahía de Minamata por mercurio, donde muchos niños y niñas, ¿cierto? Japoneses nacían con deformaciones o muchos problemas mentales, ¿cierto? Y eso, ¿cierto? Era producto del mercurio que se lanzaba a la bahía y los japoneses que son buenos para el pescado comían eso sin saber, ¿ya? O el mar de Aral, que recién lo mencioné, que también de una otra manera es un reflejo también de la explotación y hacer desaparecer un mar, ¿ya? En pos de la producción, ¿ya? Es súper interesante, ¿cierto? Ver, ¿cierto? Que modelos que se suponían que podían cuidar, no pasó nada, ¿ya? Todo el mundo se comporta igual porque todos tenían el mismo paradigma independiente de su ideología, incluso. ¿Ya? Y el río Cuyahoga ya fue de autocombustión, ya que se generó por el año 70, ya que se incendió por varios días por sí solo, ya por la cantidad ya de vertidos ya químicos, ¿cierto? Y generó, ¿cierto? Una contaminación ya tremenda en el río, obviamente la muerte de todas las especies, pero también a los seres humanos. Entonces, todo esto, ¿cierto? De una u otra manera van reflejando la época. Y Rachel Carson, ¿cierto? Genera Primaria Silenciosa, un libro hipervendido, ¿ya? Yo creo que ella está sumamente subvalorada por la historia, ¿ya? Yo creo que fue una mujer que fue capaz de mezclar la ciencia, ¿ya? Así como lo hizo Humboldt, ¿cierto? Y llevarla a la comunidad. Aparece obviamente el movimiento hippie, y es en Estados Unidos donde ocurren los movimientos ambientales. No en Europa, porque Europa recién se está recuperando la guerra. O sea, ¿qué pensamiento va a haber? Si me estoy saliendo, reconstruyendo todo lo que se bombardeó y todo el sufrimiento, ¿ya? Entonces aparece, curiosamente, ¿cierto? Esta contraposición como una dialéctica histórica, ¿cierto? Pensadora como Rachel Carson, pero luego, ¿cierto? Van acompañados de otros más. Y otra persona muy importante es Donella Meadows, ¿ya? Ella, ella que hace el libro, ¿cierto? El informe de Roma, la encabeza, ¿cierto? El informe de Roma en 1970, ¿cierto? 1972, donde habla, ¿cierto? Del futuro común y aparece, ¿cierto? A partir de eso, ¿cierto? De una manera los modelamientos sobre cómo, ¿cierto? De seguir así, no vamos a llegar muy lejos, ¿ya? Hablaba, ¿cierto? Muchas veces la criticaron a todo el grupo de Roma, que estaba financiado incluso también por personas que tenían empresas, ojo, preocupadas por lo que podría venir, el devenir, ¿cierto? En el futuro, y de una u otra forma ya cuestionaban y decían, oiga, miren, crezcamos, pero crezcamos más tranquilos. Bueno, obviamente en esa época decían que eso no correspondía porque estaban llamando a parar el crecimiento, parar todo esto, y eso estaba en contra. Y obviamente se generó una suerte de cierto debate, pero ya un debate que se instaló. Por eso hablamos, ¿cierto?, que los temas ambientales aparecen, ¿cierto?, en Estados Unidos, en donde emergen, y de una u otra forma, ¿cierto?, empiezan a predominar, empiezan a emerger corrientes. Otros pensadores sumamente importantes, James Lovelock, que hablaba, ¿cierto?, sobre la teoría de Gaia, que la Tierra era un organismo vivo, ya, bueno, él ya falleció, no sé tanto, pero ya falleció. Ernest Nice, ya, George Roger y Constanza, ¿cierto?, hablan, ¿cierto?, sobre el tema de la ecología profunda, ya, Ernest Nice, perdón. Otro habla sobre tanto George Rogan y Constanza, ¿cierto? Hablan sobre las tragedias comunes, pero también los servicios, ¿cierto? Ecosistémicos. Entonces aparecen estos conceptos sumamente revolucionarios que de una u otra manera dicen, bueno, sigamos creciendo, pero hagamos un poquito más equilibrado, porque nos estamos también pegando un balazo en los pies, ¿ya? Ese es el mensaje final, ¿cierto? Que uno va rescatando con estos pensadores. Y empieza a reconstruirse la conciencia ambiental. Si uno va muy antiguo, la conciencia ambiental no estaba. Fíjense que en nuestro propio país, cuando hubo un llamado a generar ciertos colonos en el sur, de toda la región de Aysén, actual Aysén, bueno, hubo un incendio de 20 años y no importaba un bledo. Bueno, hay que incendiar, pensando que era infinito. Y aparecen también conceptos como lo finito, no es tan grande. Y
vamos a ir finalizando, sí, en esta transición de conciencia colectiva y sistémica, ¿ya? En esta reconexión que tenemos ahora, yo siento que hay una reconexión que no es profunda, pero por lo menos hay, ¿ya? Y eso, ¿cierto? Ya es un gran paso, ¿ya? Vemos, ¿cierto?, cómo de una manera, ¿cierto?, también se van cambiando los paradigmas de la economía. Tenemos una economía ambiental también, una economía ecológica, ¿ya? Pero, y una economía capitalista. La economía ecológica la voy a dejar a un lado porque es más compleja, pero esto va afectando también a la gestión ambiental en los procesos, ¿ya? Si vemos acá, ¿ya? Vamos a tomar estos dos paradigmas, teniendo como eje 1970, quizá, ¿ya? Que también en la inauguración de la EPA, que justamente surge por el incendio de este río de Cuyuaca, ¿ya? Y de una u otra forma, ¿ya? Vemos, ¿cierto? Hay miradas totalmente distintas. Y yo estoy más seguro que los que estamos aquí presentes, los que estamos en Oficina Verde, ¿ya? Estamos más por el lado de la economía ambiental. Fíjense, ¿ya? La economía neoclásica, todo se mide en corto plazo, la economía ambiental también, digamos que es bastante cortoplacista, pero bueno, por lo menos es parte, ¿cierto?, de esa igualdad. Pero fíjense acá, la naturaleza para la economía neoclásica, con el pensamiento antiguo, ¿ya? Es una fuente inagotable de recursos y utilitaria. Desconoce la función del entorno, no considera a la otra especie, no le interesa. Es como muy parecido, ¿cierto?, a esta denuncia que vio el primer video de Bird Jam, ¿ya? Ya tu devolucho que llega y saca, no importa un bledo lo que pase en ese territorio. Pero acá no. En la economía ambiental dice que es una fuente limitada de recursos, ¿ya? Y ahí emergen temas muy importantes como la economía circular, ¿ya? Como parte de una derivada de este paradigma de economía ambiental. Es utilitaria, pero con resguardo. Ojo, sí, podemos utilizar, pero resguardemos un poco. Y ahí aparecen, ¿cierto?, el tema de varias normas ambientales para, oye, sí, 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 pero hasta este límite para que no pegue un balazo en los pies. Reconoce el entorno y los valores en términos económicos, como los servicios ecosistémicos, reconocemos, le damos cierto valor, ¿ya? Considera a la otra especie como sujeto de conservación. Aún no llegan al concepto de Haeckel, ¿cierto?, de lo ecológico, ¿ya? Pero sí, él dice hay que proteger a especies. Siempre, entonces aparecen, ¿cierto? E incluso lo vemos en muchos símbolos, ¿ya? De especies como proteger colibrí, el puma, siempre es como bien de especista nosotros, ¿ah? Pero entender que esa especie también se da en un ecosistema, ¿ya? Y eso es sumamente importante. Proteger el ecosistema es proteger la especie, y no la especie en sí misma, ¿ya? Para eso la ponemos en zoológico, ¿no? Entonces, la idea es eso. ¿Ya? Pero aún así es bastante especista, ¿ya? Acá en el objetivo es crecimiento económico y utilidades, ¿ya? Y todavía predomina, mucha gente piensa así, pero es parte de las transiciones, es parte de las contradicciones de la época. Es normal que pase eso en las transiciones, ¿ya? Acá es un crecimiento sustentable y también buscar utilidades. Acá aparecen, ¿cierto? Es impensable que hubiese existido hace 50 años empresas B, ahora aparecen empresas B. Es difícil ver que una empresa no se preocupe del entorno porque eh, va más atrás, se supone que también las empresas van evolucionando, ¿ya? Acá el rol ausente, acá es lo que busca la economía frente al Estado, ¿cierto? Que la economía clásica ojalá que no exista, ¿ya? Pero acá, mire, es un rol fiscalizado. ¿Ya? Vaya fiscalizando esto, ¿cierto? Que es importante, ¿ya? De hecho, por eso emerge también la Superintendencia de Medio Ambiente, ¿ya? Como un reflejo también de esta economía ambiental. Efecto en el sistema ambiental no considera los costos de las externalidades negativas que se producen. ¿Se acuerdan? O sea, no sé, quizás aquí hay distintas edades, me imagino, pero antes habían símbolos, ¿ya? Íconos, ¿ya? Eh, o emoticones, donde el progreso está asociado a una empresa con techo tirando humo. Ahora eso no, es impensable tirar eso ahora. Ya acá la idea es cómo, ¿cierto?, la economía ambiental va incorporando en modo parcial los costos de externalidad negativa que produce. Por eso da el filtro, hoy tratemos de, aparece el concepto como la mitigación, ¿ya? O la reparación, ¿ya? Cuando se instala un proyecto, mira, saco acá, pero reparo acá, ¿ya? De una manera trata de controlarse. Antiguamente no, ¿ya? Unidad de valoración, unidad, medidas monetarias en el sistema social. Acá se usan también medidas monetarias para valorizar la naturaleza. Hablamos de los servicios ecosistémicos que tienen un precio. De hecho, por ejemplo, eh, eh, hay ciertos precios por, ¿cierto?, usar ciertas cosas, ¿cierto? O también por servicios ecosistémicos, ¿cierto?, se puede ir cobrando, ¿ya? Entonces, es interesante en ese sentido. Iba a traer un ejemplo, pero algún momento me voy a acordar, ya, mientras tanto relato.
Y acá la hipótesis sobre el progreso económico, ahí son iguales, ¿ya? Muy optimista y plena confianza en la tecnología, y de aquí bien la economía ambiental también es muy optimista y plena confianza en la tecnología. Pero si se fijan, podemos incluso mirar al lado, pensar en algún amigo o amiga, ¿ya? O en un vecino o colega, ¿ya? Y de una manera se puede, ¿cierto? Observar. Yo voy a terminar ya, Clara, y te doy al tiro el paso. Me faltan 3 láminas, creo, ¿ya? Pero interesante cómo coexisten, ¿ya? Y cómo también se evolucionando. La idea es que evolucione, ojalá, una economía ecológica, pero es una esperanza mía, no de otra más. Ya, acá la economía ambiental, ¿cierto? Es amiga de la gestión ambiental, incluso surge el concepto de gestión ambiental a partir de la economía ambiental. Fíjense lo que dice este gran, ¿cierto? Eh, Profesor, ya, bueno, siempre toda mi admiración a Misberg, que dice, un gran parte de los problemas ambientales son producto de una mala gestión. Ya, o sea, mira, ¿sabes que si gestionáramos bien, incluyéramos los temas, las variables ambientales, muchas de lo que estamos viviendo no sucedería, ¿ya? Y, por ejemplo, Oficina Verde justamente apunta a tener una gestión ambiental, ¿ya? Y obviamente hay empresas que están sumamente adelantadas, incluso acá en Chile está la cadena Body Shop, ¿ya? Que son cosméticos, ¿cierto? Que tienen una ética ambiental, social, un modelo de negocio y otras más, obviamente. Triodos Bank, por ejemplo, un banco europeo que financia proyectos, obviamente, que tienen impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. Entonces, fíjense cómo también, ¿cierto? Ya se está cambiando totalmente, ¿cierto? La forma de ir viendo. Yo creo que es muy difícil tener una empresa futuro que no se preocupe de las cuestiones ambientales. Yo me adelanto a decir eso. Es como clave hacerlo, porque también implica la misma supervivencia de la propia empresa. Entonces, está interesante, ¿cierto? De una manera que tanto en la gestión ambiental, en la Oficina Verde, promueve eso dentro de los procesos, pero también, ¿cierto? Existen otros grandes ejemplos. Y aquí, más o menos finalizando ya, si le sirve a la naturaleza, ella te servirá a ti, lo que haga la naturaleza, ella te lo hará a ti. ¿Ya? Fíjense, Confucio, ¿ya? Obviamente otra cosmovisión, pero eso hace más de 2500 años, ¿ya? Ya lo había visto, ¿ya? Entonces, esto no es como nuevo, pero es claro, hace esta advertencia. Y para finalizar, quiero dejar este pequeño video que siempre lo paso porque es un homenaje también a una gran defensora ambiental, ¿cierto? Que, bueno, ella falleció, fue premio Nobel de la Paz, ¿ya? Wangari Maathai, y quiero darle este pequeño video, ¿ya? Para luego abrir un pequeño pregunta o dudas que puedan tener. We are constantly being bombarded by problems that we face, and sometimes we can get completely overwhelmed. The story of the hummingbird is about this huge forest being consumed by a fire. All the animals in the forest come out and they are transfixed as they watch the forest burning, and they feel very overwhelmed, very powerless, except this little hummingbird. It says, I'm going to do something about the fire. So it flies to the nearest stream, takes a drop of water, and puts it on the fire and goes up and down, up and down, up and down, as fast as it can. In the meantime, all the other animals, much bigger animals like the elephant with a big trunk, could bring much more water. They are standing there helpless, and they are saying to the hummingbird, what do you think you can do? You're too little. This fire is too big. Your wings are too little. And you're big, so small, you can only bring a small drop of water at a time. But as they continue to discourage it, it turns to them without wasting any time and tells them, I am doing the best I can. And that, to me, is what all of us should do. We should always feel like a hummingbird. I may feel insignificant, but I certainly don't want to be like the animals watching as the planet goes down the drain. I will be a hummingbird. I will do the best I can. Bueno, con eso finalizamos con esta fábula, ya que no sabemos si es de qué parte del mundo dicen que se la pelean, que es latinoamericana, ¿ya? Otras dicen que era africana, pero no importa, lo importante es la lección. Eso, así que muchas gracias.
No sé, María Muchas José. gracias, Carlos. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Oye, bueno, agradecemos mucho ahí esta charla. Sabemos que es un tema que invita mucho a la reflexión. Hay varios mensajes ahí en el chat, hartas reflexiones que se hicieron durante tu presentación, pero también tenemos la manito de Clara Moya. Le vamos a dar la palabra, le vamos a activar el micrófono. De todas formas, quien quiera también abrir, no es necesario que sean dudas, también puede ser alguna reflexión, algo que quieran comentar. Todas las opiniones son bienvenidas, así que Clara, ya tienes tu micrófono habilitado, lo tienes que abrir, por favor. Clara, no sé si puedes ver que tu micrófono tienes que desbloquearlo. Por Ismael. mientras, sí, por mientras Clara soluciona, le vamos a habilitar el micrófono a Ismael Auger. Espero haberlo dicho bien. Y les aviso por mientras, perdón Ismael que te interrumpa, por mientras puedes abrir tu micrófono. Está el link para que se puedan inscribir en la asistencia de manera que también puedan usar esto como medio de verificación en su proceso de acreditación. Ismael. ¿Me escuchas? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Quiero ver si abro la pantalla. La cámara también. está deshabilitada, creo. A ver, perfecto, no se preocupe. Yo estoy muy agradecido de la información que entregaron. Me llegó hoy día en la mañana el correo electrónico. Yo trabajo en el Congreso, que está en esta parada, digamos, de integrarse a este movimiento, por así decirlo, de la sustentabilidad y de respetar la naturaleza. Yo estoy muy agradecido y sorprendido de la clase, porque fue una verdadera clase de historia y de conciencia, porque permite entender que lo que vivimos es producto de un proceso histórico, no solamente por así decirlo, de las ideas, sino que son pequeñas ideas que se van instalando en el ser humano a lo largo del tiempo, y que obviamente son conducentes a actos concretos que a veces lo incorporamos desde el inconsciente, digamos. Y esos actos inconscientes tienen resultados, evidentemente. Me acordaba de muchas cosas. Alguien dijo por ahí, todos conocemos a alguien que de alguna manera, el expositor parece que fue, evidentemente, que de alguna manera está incorporado en este sistema de dañar la naturaleza y lo hace simplemente porque el sistema lo permite de ese modo, ¿no? Y es así, pues, o sea, estamos rodeados de gente que no tiene conciencia de lo que está haciendo. Yo, repito, estoy sorprendido por un lado del contenido y estoy agradecido porque, como dice María José, permite hacer una reflexión, no solamente durante, sino que en el tiempo futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Ismael. Bueno, justamente a propósito de esto, porque podemos aprender muchas técnicas para reciclar, podemos llegar y aplicar cosas que aprendemos y es súper interesante. Pero lo importante también es pensarnos y situarnos nosotros como seres humanos en dónde estamos, cómo vemos. Y eso muchas veces no nos detenemos. Y también que es posible corregir, ¿ya? Y es posible también de mejorar, siempre, ¿ya? Y de los que no estén conscientes, lo más probable es que puedan ser conscientes. Yo creo que eso es un proceso, es lento, lamentablemente es lento, pero se puede, ¿ya? Y eso es lo que también, tu rescate de tu mensaje también. Sabemos que de repente vemos eso, lo vemos, lamentablemente veo ahí qué pasa en América, la línea histórica de América. Claro, es que si no la haríamos más larga, tenía que resumir, pero también hay harto de América, ¿ya? Así que ahí algún momento podré compartir alguna publicación que hay, para que ustedes lo tengan, el que quiera lo lee, el que quiera no, pero no hay problema. Así que súper bueno también, y gracias por tu palabra, porque uno se motiva más también, Ismael. O sea, se siente como, qué bueno que gustó y que de una manera también nos pone de otra perspectiva y nos rompe un poquito el esquema diario, y bueno, nosotros mismos como ser humano y nuestra relación también es súper positiva. La exposición fue muy enriquecedora, por eso
también fue muy motivante. Quería señalar que aclara a lo mejor que no se puede conectar porque para deshabilitar o habilitar el micrófono es en la pantalla arriba a la derecha de la pantalla, no desde el cuadrito del nombre. Perfecto. Gracias por el dato. Muchas gracias, Ismael, por tus palabras y tus comentarios. ¿Está habilitado tu micrófono, Clara, para poder activarlo? Solo tienes que desbloquearlo. A ver si el consejo de Ismael te sirve. Igual ella pone en el chat, quería aportar que se trata esencialmente del reconocimiento del otro como un legítimo otro. De hecho, el haber posibilitado, me parece bloqueado. Pucha, lo siento, la verdad es que tienes el micrófono habilitado. Si es que pudiera, voy a hacerlo de nuevo, pero me parece habilitado a mí. Ahí lo deshabilité y ahí lo volví a permitir. A ver si lo logras. María José, ¿Sí? por mientras que vemos estos temas técnicos, quisiera indicar que en el chat se ha puesto el link para que puedan inscribir su participación en esta actividad, ¿ya? Entendemos que algunos van a necesitar una lista de asistencia, saber quién es parte de su institución o de su comité están participando de estas actividades que estamos desarrollando en el marco de este ciclo del programa Oficina Verde. Y para eso necesitamos que se inscriban en el formulario de asistencia y respondiendo las preguntas para luego nosotros vamos a entregar esta información a nuestra contraparte Oficina Verde que tenemos en su organización, ¿ya? Por favor, para que ahí revisen en el chat el link. Súper, gracias Blanca. Sí, ahí Clara nos dice que parece que no se inscribió y por lo tanto no puede habilitar el micrófono. Pues mientras tenemos la manito de María Angélica Faúndez. María Angélica, tienes el micrófono habilitado también, lo tienes que activar. Ya lo activé, ¿me copian? Sí, hola, Sí. buen día. Hola, cariños y bendiciones a todas y todos, primero que nada. Muchas gracias por la presentación. Un contexto muy amplio, creo que es un puntapié, es la base para entender el concepto de lo que es la oficina verde, las nuevas medidas medioambientales y todo. El paseo que nos ha hecho Carlos en su presentación, creo que es el punto base. Disculpen, aparte de llamarme María Angélica Faúndez, yo trabajo en la compañía Siemens y Siemens tiene su programa de oficina verde ya hace un tiempo y hemos estado trabajando tanto en charlas externas como internas y otras medidas que ha realizado nuestra compañía. No soy parte del comité, soy parte de la invitación que nos hizo y extendió nuestra compañía a todos los colaboradores para ser parte de este conocimiento. Dicho eso, y volviendo a la charla en particular, es fantástico, es el entender que estamos y somos parte de un todo. Toda acción tiene una reacción. Cada vez que pisamos, estamos matando a alguien. Una criatura microscópica, cada vez que se abre la llave del agua, todo está interconectado. Y en este crecimiento que muy bien fue narrando, ¿cierto, Carlos? En este crecimiento socioeconómico perdimos esa desconexión que tenían nuestros pueblos ancestrales. Y entonces volver a eso, reconocer eso, la importancia de nuestras propias acciones, ya sean a nivel microindividual o empresarial, es sumamente importante para salvar nuestra casa, que es nuestro planeta. Si no tenemos otra casa, es esencial, ya pasamos el punto de equilibrio, ya estamos en la cuenta regresiva. Entonces las acciones
conscientes son sumamente necesarios. Así que muchas gracias por esta visitación al pasado. El retomar y el reconectar es importante y nos da pie y fundamento para tomar conciencia y acciones futuras. Gracias, Angélica. Sí, y yo solo quiero destacar, yo sé que hay otros oyentes de otras partes, pero destacar que Siemens tiene una herencia alemana muy profunda en la relación con la naturaleza. De hecho, fueron los primeros que ingresaron a la Oficina Verde como piloto, pero no fue casualidad. Me acuerdo que estaba Alberto y me llamó profundamente la atención, ¿ya? Nunca lo había pensado, ¿ya? De cómo ciertas empresas sí trata ahí como resguardar, tener cuidado, pero también viene una herencia alemana. O sea, la educación ambiental, por ejemplo, en Alemania se dio más o menos entre fíjense en la fecha, entre 1870 empezó al 1900. Entonces, por eso te decía que tenía un partido verde. O sea, no es casualidad. Curiosamente, por ejemplo, las primeras leyes, ¿cierto?, sobre la protección de la naturaleza, de especies, etcétera, emergieron en Alemania, ¿ya? Algunas, ¿cierto?, consolidadas en régimen nazi. Yo estoy siempre contra ese régimen, pero se consolidaron, pero venían de mucho atrás, ¿ya? Eran como parte del Estado, independiente del partido que fuera. Y es interesante esa tradición, ¿cierto?, que tiene Alemania en términos de su relación con la naturaleza. Los grandes pensadores pasaron por ahí, ¿ya? A lo que empezaron, ¿cierto?, a cuestionar estos temas. Ya lo vimos en los precursores. Pero es bueno eso también en términos de reflexionar sobre lo que pasa. A mí, aquí hay unos temas súper interesantes sobre lo que plantean acá de la historia ambiental en Latinoamérica. Y obviamente es un tema, ¿cierto?, que podríamos dejar la otra charla, pero también mirar acá más en el barrio es clave, ¿ya? Espero en el futuro generar otra reflexión al respecto, especialmente lo que está saliendo acá con algunos escritos que tiene. ¿Quién es que está escribiendo acá? Clara también está haciendo un tremendo aporte también en términos de la reflexión, ¿ya? Creo que antes de cualquier medida y antes de cualquier acción tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo y lo bueno que estamos haciendo. Y que de una manera también lo importante, quizás como dice un poco Angélica, no es que uno piensa y algo, pero lo importante es dar capacidad de recuperación, ¿ya? No hacer extinción. Por ejemplo, hay algo que a mí me entristece mucho cuando una especie se extingue, ¿ya? Pero no por culpa de los procesos naturales, ¿no?, que es natural, ni siquiera es una culpa, sino que esa especie hubiese podido, lo más probable, estar mucho más tiempo si no hubiésemos intervenido. Y desaparece, la extinción es para siempre, no se recupera nunca más. Bueno, obviamente hay muchos que creen que se puede recuperar, como el tilacín o el tigre de Tasmania, que lo van a hacer un tema genético. Ya quizás a lo mejor ahí el ser humano pueda de una manera equilibrar el daño hecho, ¿ya? Reparar el daño causado. Yo creo que esa es una gran virtud que tenemos el ser humano, ¿ya? De reparar el daño causado, y aunque sea, como decía Juan Gary, de a poquito, no importa que sean individuales, ¿ya? Pero lo importante es que todos aportemos de una u otra forma, ¿ya?, en los desafíos que vienen. Y a partir de la misma oficina, sin moverse, ¿se acuerdan? Lo más, quizás, yo soy un viejote, ya, pero me acuerdo que sin ni siquiera moverse a la oficina, usted va a ser capaz también a través de Oficina Verde cuidar la naturaleza. Y eso yo creo que es clave, finalmente. Así que súper buena la reflexión. María Angélica, yo no sé si ya estamos a tiempo, María José, hay una excelente reflexión también acá que plantea Clara, ¿ya? Y que de una manera también pega acá fuertemente. Eso. Sí, gracias, Carlos. Ya estamos en la hora. Agradecemos a todas las personas que participaron hoy. Tuvimos una muy buena convocatoria. Esperamos, como les decíamos, que esta charla los llevara a la reflexión, que era la idea en el fondo de esta clase que hizo Carlos. Salir un poco del apaga la luz, aplasta la lata, sino que un poco entender cómo llegamos a ser la sociedad que somos hoy día y cómo tenemos que hacer esa reconexión. Agradecemos a todos, les recordamos por favor que se inscriban en el formulario de asistencia, y Blanca lo dejó pinchado con un chinche en el chat, para que después también instituciones puedan presentar los medios de verificación. Les deseamos que tengan un excelente día, mejor fin de semana, que ya está pronto,
Y nada, pues agradecidos y prontamente les entregaremos las fechas de las siguientes charlas que también están muy, muy interesantes con temas muy entretenidos. Así que estén muy bien, que tengan una bonita jornada. Chao, chao. Muchas gracias, chao, chao.